lo que corresponde a respiración, la primera parte, la segunda parte es fotosíntesis y, bueno, pues el organelo especializado para estas funciones, pues es el cloroplasto, igual que la respiración, la mitocondria, pues el cloroplasto es a la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, y recordando precisamente esos 2 procesos en donde, bueno, pues a través de una serie de membranas vimos la importancia de las membranas también en las mitocondrias, las crestas mitocondriales, que son esenciales para la producción de energía. Sin el potencial de membrana, a través del el gradiente electroquímico de reacciones de óxido-reducción en la mitocondria, bueno, pues tenemos la producción de ATP. Lo mismo va a ocurrir, o vamos a poder revisar en las membranas del tilacoide, las membranas internas del cloroplasto, que es un fenómeno, un proceso muy parecido. Finalmente, sí, igual el objetivo final de estos procesos es la producción de ATP, pero aquí el generador o el activador de la producción de energía o del ATP, pues es la luz, ¿sí? A través de los fotones. Igual las membranas participan igual en complejos enzimáticos membranales para generar este mismo potencial electroquímico, pero generado por los fotones. La diferencia con la respiración es que aquí se genera a partir de los fotones o de la luz, pero los procesos son, muy semejantes, ¿sí? Más que diferencias entre respiración y fotosíntesis, hay más semejanzas, ajá. Mucho se habla de que, la fotosíntesis es lo opuesto a la respiración, o la respiración lo opuesto a la fotosíntesis, pero no. Ya vimos al principio, cuando hablamos de metabolismo, que son complementarias, más que opuestas, son complementarias, ¿sí? Y bueno, obviamente nos estamos basando en el estudio de estos organelos, de organismos eucariontes, pero sabemos que también las bacterias, ¿sí? Que no tienen estos organelos, en sus membranas pueden tener las enzimas necesarias para hacer el proceso. No olvidar que tanto mitocondrias como cloroplastos tienen un posible origen procarionte. Entonces, bueno, pues si en algún momento fueron independientes, quiere decir que esas membranas ya tenían o ya se gestaban las, proteínas, las enzimas necesarias para hacer el proceso. Entonces, tenemos bacterias que tanto hacen respiración como fotosíntesis, de la misma manera que hacen la fotosíntesis los cloroplastos en los eucariontes. Entonces, aquí, pues, también es, la admiración para las bacterias que, a pesar de que son organismos tan pequeños, tan simples, son metabólicamente muy eficientes, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar a un ladito a las bacterias y nos centramos en los cloroplastos, directamente en la fotosíntesis. Entonces, en general, las reacciones de la fotosíntesis implican, ¿sí? La parte inicial, en este caso, pues, la entrada de agua y salida de oxígeno, ¿no? Entonces, aquí vemos, o vamos a seguir comparando con la respiración, en donde se acuerdan que en la respiración, la reacción de cadena respiratoria terminaba con el agua. Pues, curiosamente, en la fotosíntesis empieza con el agua y se libera oxígeno. O sea, el oxígeno, como el último aceptador de electrones en la respiración, ahora es el producto del rompimiento del agua. O sea, realmente el oxígeno proviene del agua, gracias a la energía, ¿sí? Que se da a través de los fotones o de la luz, claro, mediada por un pigmento específico, porque, bueno, la luz está en todos lados, el agua está en todos lados, está en la atmósfera. No es que así directamente, porque si no, pues habría oxígeno de forma gratuita, ¿no? Pero no, se requiere una serie de moléculas que vamos a ver, cierta característica especial que, tienen, pues, primero la actividad o tienen la habilidad de absorber la luz, ciertas longitudes de onda, y con esa energía luminosa, pues, poder tener suficiente, poder para romper enlaces covalentes que implica el rompimiento del agua y liberar oxígeno. Pero el oxígeno aquí ya no participa. De hecho, ya se considera un agente que, pues, que de desecho. O sea, ya el cloroplasto no va a utilizar para nada el oxígeno, sale como todos los gases, neutros a través de por difusión simple, ¿sí? Y pues se puede incorporar, eso sí,
puede incorporarse a la célula, al citoplasma. De hecho, ir hacia las mitocondrias y en las mitocondrias otra vez utilizarlo como parte del proceso respiratorio, pero en el cloroplasto, en los procesos de fotosíntesis, ya no se utiliza para nada el oxígeno, ¿sí? Y bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué sirve el rompimiento del agua, liberación de oxígeno? Lo que importa aquí es la transferencia de electrones. Otra vez vemos el mismo fenómeno membranoso, ¿sí? De complejos enzimáticos de la membrana del cloroplasto para la producción de ATP. Es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, a través de otro tipo de enzimas, otro tipo de complejos enzimáticos en una membrana, pues, especializada para eso. Pero la enzima ATP sintetasa es exactamente la misma, tiene la misma conformación, las mismas unidades y el mismo funcionamiento. Entonces, ¿para qué sirve la fotosíntesis? Para producir ATP. Nada más que este mecanismo es un poquito menos eficiente en el sentido de la cantidad. Vimos la clase pasada, cuánto ATP se forma a nivel de mitocondria por el proceso de ciclo de Krebs y de cadena respiratoria, ¿se acuerdan? Nada más de puro proceso aeróbico, ¿sí? En la mitocondria, ¿se acuerdan cuántos ATP se forman de un ciclo? Vamos a hablar nada más de un ciclo, ¿se acuerdan? Eran 30, ¿no? No, ese era por 2. Entonces, por un solo ciclo era la mitad, ¿no? 15. Sí, está bien, 30 completo, pero 15 la mitad. Pues aquí no, por aquí por pues no es un ciclo como tal, pero sí es, porque no hablamos, de ciclo, en la respiración hablamos de ciclo de Krebs, pero aquí todavía no hablamos de ciclo, hablamos de transferencia de electrones. Podría decirse que es un ATP por cada transferencia de electrones, por todo el complejo enzimático, pero la diferencia aquí es que tenemos mucho más, activo, mucho más veloz el proceso, porque estamos hablando de luz, ¿sí? También hay cálculos, hay modelos matemáticos que nos permiten calcular aproximadamente, cuánto ATP por segundo, por milésimas de segundo, aunque nada más se forme uno, pero imagínense, a través podríamos decir que casi a la velocidad de la luz, no exactamente a la velocidad de la luz, pero sí muy rápido, ¿no? Bueno, pero entonces el objetivo del proceso fotosintético, el proceso también se conoce como fotofosforilación, foto de luz o de fotones y fosforilación porque se generan moléculas de enlace de fosfato como el ATP, ¿sí? También se forma una molécula importante, el NAD, que ya también habíamos visto, es el mismo NAD de em, respiración, pero aquí es producto final, ¿sí? Se forma un NAD reducido, ¿sí? Y bueno, y hasta ahí podemos decir que termina la parte, luminosa o la parte dependiente de luz. Otra cosa importante de este ATP, de la fotosíntesis, es que no se acumula, o sea, no queda disponible. A diferencia de la mitocondria, todo ese ATP se puede quedar momentáneamente en la mitocondria y después empezar a difundirse al exterior. Hay proteínas transportadoras del ATP, ¿sí? Hacia el citoplasma y de ahí repartirse a los sitios de la célula que se requieran. El ATP del cloroplasto no. Este ATP se queda, no sale. Por eso decimos que no es un ATP disponible. Aunque se forme menos ATP, ese ATP se consume de forma inmediata. Porque entonces en el cloroplasto, pues, ¿cuál es la ganancia, no? Pues si forma ATP, pero no sirve o no sirve en el sentido de que quede disponible para la célula, entonces, ¿para qué va a servir? Va a servir para un segundo proceso y que además aquí es muy importante, porque es lo que los hace autótrofos, no tanto la formación de ATP de la luz, sino la fijación de CO2. El otro gran invento molecular o el proceso enzimático molecular es la captación de CO2 y transformación de este CO2 en moléculas que ahí pues va a incidir de forma indirecta la energía. Formación de carbohidratos, azúcares, ¿sí? Podemos decir que la materia prima de la respiración
pero ya ahora sí, en un segundo proceso, que le llamamos respiración, entonces sí se podrá tener, energía, pero entonces tenemos a los organismos productores, van a producir la materia prima para obtener energía. ¿Cómo decir? En la fotosíntesis no hay energía neta que se forme, pero se produce o se gasta para producir a los elementos básicos, a la materia prima que se va a requerir durante la respiración aeróbica o respiración en general, que ahí es donde realmente tenemos la producción de energía neta o de energía real disponible, ¿sí? Entonces se complementan porque con la fotosíntesis se va a obtener los carbohidratos azúcares, aunque no haya ATP disponible, pero que se va a consumir en la misma célula, ¿sí? Bueno, para los organismos, autótrofos, o sea, para las mismas plantas, ellas van a tener su fuente de carbono, su fuente de azúcares disponible para la respiración y continuar produciendo mucha energía, mucho ATP. Y bueno, y ya venimos los consumidores y nos alimentamos de los productores porque van a tener muchos azúcares y carbohidratos que nos provean para hacer el proceso precisamente complementario de la producción de energía, que sería la respiración. Por eso hay muchas semejanzas y se complementan, más que ser contrarias u opuestas, son complementarias. Y otra vez, ahora aquí vemos que el CO2 ya no es un desecho como en la respiración, ahora el CO2 se aprovecha, ¿sí? Se consume, se transforma en compuestos de carbonos que ahora van a ser los que se utilicen en otros procesos. Entramos al metabolismo de los azúcares, acciones o reacciones anabólicas para producir una molécula que posteriormente va a ser metabolizada o degradada para producir energía, ¿sí? Y de esta manera se encierra el círculo de la producción y aprovechamiento de la energía, ¿sí? Bueno, y después, pues, tenemos, inevitablemente que hablar de los cloroplastos, ¿no? Porque son los orgánulos que precisamente hacen esa función. Ya habíamos hablado un poquito de los cloroplastos, hoy aquí a lo mejor un poquito más de detalle, en donde igual que las mitocondrias tienen doble membrana, membrana interna, membrana externa. La interna está plegada también, pero en una disposición diferente. Son, como, microcompartimentos que le llaman tilacoides, o sea, son como saquitos muy pequeñitos, algo así como el retículo. Los retículos, ¿se acuerdan que están, muy plegados? A lo mejor un poquito más cortos los plegamientos, ¿sí? Pero es pura membrana plegada que además tiene continuidad, ¿sí? No se cierra, no son muchas, sino es una sola que está, se dice que están en compartimentos o pequeños, huequitos que se llaman tilacoides. El conjunto de todos esos tilacoides o sacos, o saquitos, microsaquitos, serían grana. Entonces, un conjunto de tilacoides, pero realmente la membrana interna plegada le llamamos tilacoide. También tiene una zona no membranosa, ¿sí? Digamos que es como su citoplasma, que se llama estroma. Y en el estroma, bueno, pues es importante porque ahí se llevan las reacciones que no son de la luz. Las membranas internas es donde se lleva a cabo las reacciones de la luz, ¿sí? O las reacciones luminosas. Ahora, también cabe mencionar que igual que en las mitocondrias tienen una fibra de ADN cerrada o circular, pequeña, que sirve para menos a producir algunas proteínas propias del cloroplasto. La mayoría, pues, provienen de la información genética del núcleo. También tiene sus propios, ribosomas, ¿sí? Ribosomas que además son del mismo tamaño o de tamaño, igual que, los procariotes, igual que las bacterias, y tiene una posibilidad de sintetizar proteínas, pero nada más de su ADN, ¿no? De la poquita información genética que tiene. Tiene la capacidad, igual que todos los procariontes, de dividirse de forma independiente a la célula, ¿sí? Por procesos muy simples de fisión, binaria, como igual que todos los procariontes. Entonces, sigue conservando muchas de las características procariontes que, pues, se conocen, igual que las mitocondrias, ¿sí? Bueno, igual, otra cosa importante
a pesar que son de origen procarionte, son mucho más grandes que las mitocondrias, o sea, pueden estar hasta 3, 4 veces el tamaño de las mitocondrias, o sea, que se pueden ver muy fácilmente a nivel de microscopio óptico. Aunque aquí tenemos en la imagen B, pues, una micrografía electrónica, ¿sí? Pero realmente son muy grandes. Eso para ver los detalles. En la imagen A tenemos como el dibujo, la representación, pues, de alguien que, pues, la dibujó y le puso colorcitos, se lo imaginó así, ¿no? Así como, semejando una imagen tridimensional. En la imagen B, que es una imagen plana, porque es de microscopio, recuerden que el microscopio tienen que ser imágenes planas, cortes muy finos. Entonces, vemos nada más, la imagen en donde tenemos, por ejemplo, estas como, zonas más oscuras, así como barritas oscuras, y luego barritas claras, oscuras, donde se ve las barras oscuras, significa que hay más, apilamiento de tilacoides, por lo tanto, se ven más oscuros, y entonces a estos apilamientos, ¿sí?, que también acá se representan, pues se llama grana, donde se ven las membranas más delgaditas y más alargaditas, serían los tilacoides, y donde no hay membrana, las regiones abiertas, ¿sí?, o libres de membrana, como su citoplasma, se conoce como estroma, ¿sí? Bueno, es parte de la estructura, de los cloroplastos. Por ejemplo, nosotros tenemos o teníamos una práctica, ¿sí?, que, es de la imagen que se ve a la izquierda, donde se ve el corte de una hoja de además de una planta acuática, que aparte de que son más delgaditas, no, se ven muy bien y, pues, no necesitamos ni teñirse, se ve perfectamente la pared así angulosa o, que tiene, pues, ciertas formas poliédricas. Cada bolita de esta, pues, es un cloroplasto, se ven perfectamente bien los cloroplastos sin teñirlos, tienen su propio pigmento. Son muy grandes, no se ve en ningún otro organelo, ¿sí? Porque, bueno, los demás no tienen su propio, color o pigmento, pero son bastantes, evidentes. Esta es una foto de microscopio óptico de 100 aumentos. Entonces, pues, realmente sí se logran observar muy bien, y muchos cloroplastos por célula, ¿sí? Podemos calcular entre 20 y 30, cloroplastos por cada célula. Ahora, hacia la izquierda, pues, tenemos la imagen de micrografía electrónica, es un microscopio electrónico. Aquí, pues, también se puede teñir, pero recuerden, aquí son, imágenes planas y se ve perfectamente donde se apilan más membrana, que serían los tilacoides, las regiones con que están más, densas, regiones más delgaditas de membrana, y tenemos estos cuerpos o estas, manchitas negras, estos puntitos negros, que, sería también en la parte no membranosa se acumulan, grandes cantidades, ya sea de azúcares o de almidones. Recuerden que el almidón es el polímero de los azúcares. Un almidón son muchas cadenas de glucosas, ¿sí? Entonces, la forma de almacenar el azúcar. Entonces, muchos de estos cloroplastos, tienen almacenamiento en gránulos de almidón muy grandes, pueden llegar a ser hasta más grandes, ¿sí? Es la manera de poderlos, almacenar. No todas las plantas acumulan los almidones en los cloroplastos, algunos los acumulan en otros sitios, en otro tipo de plastos, ¿sí? Que también o vacuolas, más específicamente vacuolas, que, pues, se encargan precisamente de tener el exceso o la producción masiva de almidones, ¿sí? O en las semillas, cuando se transforman este tejido, estas células en semillas, pues, sabemos que, por ejemplo, la semilla de maíz, la semilla del trigo, de todos los cereales prácticamente, todas esas semillas acumulan una gran cantidad de almidones, ¿sí? De ahí sacamos a nuestras famosas y ricas harinas con las que nos alimentamos. Bueno, ¿en dónde podemos encontrar los cloroplastos? Prácticamente en todo el reino vegetal, ¿sí? De todos los organismos eucariontes, pero no nada más del reino vegetal, también tenemos el reino protista y una parte, muy importante de los organismos unicelulares que ustedes ya conocen o que están estudiando también, pues
también hacen fotosíntesis, también tienen cloroplastos, ¿no? Por ejemplo, los eugenoides, no sé mucho acerca de la clasificación de los protistas, pero hay un grupo de algas unicelulares, ¿no? Entonces, todos esos grupos también tienen cloroplastos, aunque sean organismos de una sola célula, pero igual tienen la misma función sus cloroplastos. A lo mejor no tan especializados como en el caso de las plantas, en cuanto, por ejemplo, no forman semillas, no forman nada de eso, ¿no? O sea, tenemos cosas más simples. A lo mejor en el caso de las algas unicelulares, pues nada más forman azúcares para su consumo. No siempre la producción de la captación de CO2 o captación de carbono es para producir azúcares o almidones. También el carbono se puede producir o se puede transformar en aceite, en triglicéridos, en ácidos grasos, ¿sí? Entonces sabemos que también hay semillas que en lugar de tener almidones tienen aceites, ¿no? ¿Como cuáles? Hablando de plantas. Como el omega 3. El omega 3 pero es un aceite. ¿De qué plantas o qué tipo de semillas producen aceites? ¿Los olivos? El aceite de olivo, pues se sacan muchos aceites, ¿sí? Ajá, de linaza, de soya, de girasol, o sea, una infinidad de semillas que en lugar de guardar sus energías o sus reservas de carbono en almidones, como los granos que ya mencioné, también las pueden guardar en forma de aceites. O sea, no siempre la fijación de carbono es para producir azúcares o carbohidratos, también sirve para producir o guardarlo como aceite, porque recuerden que también la respiración aeróbica puede ser de los ácidos grasos. No todos los organismos se alimentan o producen su energía de azúcares o carbohidratos. No, la glucólisis no es la única ruta. Pues muchos organismos unicelulares, ¿sí? Su ruta de captación de CO2 y acumularla, guardarla, es de aceites, de ácidos grasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más es para pues, obtener energía rápida, también puede ser azúcares, pero que se consumen de forma instantánea o rápida. No tienen esa reserva como lo tienen las plantas en sus semillas. ¿Por qué en las semillas? Porque es el embrión que va a generar pues nuevas plantitas, ¿no? En el caso de las algas unicelulares o los organismos fotosintéticos unicelulares, pues no tienen esa capacidad, no tienen que almacenar nada más que para ellos y dividirse N veces, ¿no? Entonces es una forma de hecho, pues, estas algas unicelulares son parte del fitoplancton, ¿sí? Que se los comen, pues, muchos, animales, ya sea animales, de otras especies, peces, bueno, principalmente peces, pero también pueden ser anfibios, no sé, de aquellos que puedan filtrar y puedan alimentarse también de esos organismos productores unicelulares, ¿no? Porque ya, aunque sean unicelulares, pero si vemos con miles y millones de células, pues ya forman algo, ¿no? Ya forman un cuerpo más, más importante que puede servir de alimento para muchas otras especies. Finalmente son los productores, ¿sí? De eso no tenemos que perdernos de vista, ¿sí? Bueno. Pero como les decía, no todas las plantas, ya me voy a referir casi siempre a las plantas, ¿sí? También, bueno, de vez en cuando ahí haré algún ejemplo de las, algas unicelulares, incluso de las bacterias fotosintéticas como las, cianobacterias. Las cianobacterias son muy importantes, aunque no sean, eucariontes, pero porque nos proveen, ¿sí? Casi el 60-70% del oxígeno que respiramos. El oxígeno del planeta proviene de los mares, de las cianobacterias que están en los mares, ¿sí? Entonces, también son muy importantes. Bueno, pero regresando a las plantas, ¿sí? Las plantas tienen un sinfín de plastos, o sea, son organelos conocidos en general como plastos, dentro de los cuales están los cloroplastos, pero no son los únicos, por eso les digo que las plantas son todavía más, más complejas en su estructura celular interna,
porque pues tienen esa ventaja de generar, de hecho, pues los plastos iniciales o que generan a todos los tipos de plasto se llama protoplasto. O sea, un tipo de organelo, un tipo de vesícula inicial que puede tener, dependiendo de la especialización, dependiendo de la función, pues es el nombre. Por ejemplo, cloroplastos, por lo de la clorofila, por eso se llaman cloroplastos, porque tienen clorofila y hacen fotosíntesis, la parte luminosa, ¿sí? Las clorofilas solo sirven para captar la luz. Entonces, hay algunas plantas más especializadas que dividen las funciones, no es que todo se haga dentro del cloroplasto, sino que, pues estos plastos, los cloroplastos van a ser la parte luminosa. Y luego los amiloplastos van a captar CO2 con la energía de los plastos, de los cloroplastos, y van a producir almidones. Pero va a haber otros que en lugar o sea, en una misma planta puedes también tener células que tengan oleoplastos, que capten CO2, pero formando aceites, por eso el nombre de óleo, o proteinoplastos, que también el carbono se puede transformar en compuestos proteicos, aminoácidos específicamente. Claro que aunque sabemos que, bueno, las plantas, aunque no son las principales productoras de proteína, pues también tienen que tener proteína, ¿no? Para sus nutrientes. En el embrión, por ejemplo, piensen en los frijoles, en todas las leguminosas, ¿no? Pues la mayor parte, pues bueno, ponga las leguminosas, porque son las que se supone que tienen más proteína que otras semillas, ¿no? Tienen mucho almidón, o sea, la mayor parte de su reserva de esas semillas es almidón, pero son las semillas que más proteína nos aportan, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden transformar también ese carbono, esa fijación de carbono en aminoácidos. Y más adelante vamos a ver, bueno, pues cuál es la ruta metabólica que se puede seguir. No todas, porque bueno, se supone que eso lo van a ver en sus clases de bioquímica. No se los garantizo, no se los puedo asegurar porque pues yo no doy esa materia, pero se supone que ustedes dentro del metabolismo de los azúcares van a ver, pues, cómo se producen los almidones, dentro del metabolismo de los, ácidos grasos, cómo se producen, pues, los demás tipos de aceites o grasas y demás. Igual va a haber un tema de metabolismo de aminoácidos para la producción de proteínas, ¿sí? Bueno, y bueno, un sinfín de plastos que, tienen múltiples funciones, ¿no? Y como les decía, pues de las formas más, es que eso varía de especie, de grupo, pues hay algunas plantas que hacen todo en los mismos cloroplastos, tanto la fase luminosa en las membranas como la fase no dependiente de luz, la fase que implica la captura o fijación de CO2 en forma de almidón. Entonces se pueden ver algunos plastos, como les decía, unas manchotas aquí enormes, aquí las que se ven blancas, que son restos o cúmulos muy grandes de almidón. ¿Por qué? Porque es un polisacárido, es una biomolécula de las más grandes que hay, mucho más grande incluso que las proteínas, ¿no? Igual acá abajo, pues aquí empiezan a formarse sus reservas de almidones, pero ya sabemos que no hay nada más un cloroplasto por célula, puede haber muchos decenas de cloroplastos en una sola célula. Entonces, eso va a depender del tipo de planta. ¿Mm? Entonces, ya vimos la parte general, la información general. Ahora vámonos a un poquito más allá con los detalles. Entonces, vamos a dividir, aunque ya lo mencioné, vamos a dividir a la fotosíntesis en 2 etapas. La fase o la etapa dependiente de luz, que ya mencioné algo, y la etapa no, o sea, que no es necesario, bueno, es que algunos libros por ahí les van a decir, pues es la fase oscura. No existe fase oscura de la fotosíntesis, ¿eh? O sea, eso sí es muy importante, aunque no dependa de la luz, podría ser no dependiente de luz o no luminosa, pero jamás la parte que no depende de luz jamás se va a poder hacer sin luz o en la noche.
La segunda parte, que es la fijación de CO2, aquí nos indica fijación de CO2 a través del ciclo de Kelvin-Benson. Aquí sí hay un ciclo. Esta etapa, aunque no esté directamente relacionada con la luz, como la primera etapa, la fotofosforilación, no se podría hacer en la noche porque depende de los productos luminosos, ¿sí? Por lo tanto, aunque no sea luminosa, no se puede decir que en la oscuridad, ¿sí? Entonces, vamos a quitarnos esa idea que, bueno, pues hasta yo también alguna vez caí que me dijeron: es que la fotosíntesis tiene fase luminosa y fase oscura. No existe la fase oscura, ¿sí? Bueno, vamos a llamarle o renombrarle fase luminosa o dependiente de luz y fase no dependiente de luz para que no nos confundamos, ¿sí? Bueno, entonces la primera etapa corresponde al rompimiento del agua, entra el agua a través de los fotones o la energía luminosa que incide sobre los pigmentos fotosintéticos. Si no hay pigmentos, si no hay clorofila, ¿sí? En la mayoría de las plantas, bueno, todas las plantas, pero no todos los pigmentos de todos los organismos son clorofilas. Hay otro tipo de pigmentos, sobre todo en bacterias y en organismos unicelulares. Pero bueno, vamos a hablar en general de las clorofilas. Si no hay clorofila que realmente concentre la luz, pues por mucha luz que haya, pues no se va a romper el agua. Entonces, lo importante aquí es el rompimiento del agua para generar la transferencia de electrones. ¿Para qué sirve el rompimiento del agua? No para producir oxígeno. Como les dije, el oxígeno es un desecho. Lo que importa en la fotosíntesis es la captura, o sea, romperle al agua sus enlaces y liberar electrones. Para eso sirve la fotosíntesis. Y una vez liberando los electrones y los protones, ¿sí? Provocar la activación para la formación de ATP y la formación de NADPH reducido, y entonces sí, entrar al ciclo de Kelvin, donde se lleva a cabo la fijación de CO2 y posiblemente ya como, digamos, un producto secundario, un producto fuera del ciclo de Kelvin. El ciclo de Kelvin no produce azúcares, sino que tiene que salir el precursor de los azúcares o el precursor de cualquier molécula que tenga carbono, ¿sí? Puede ser azúcares, pueden ser ácidos grasos, pueden ser aminoácidos. Bueno, pero como la mayoría de las plantas, la forma más fácil es produciendo azúcares simples, ¿sí? Pero no quiere decir que sea lo único que se produzca. Entonces, estas son nuestras dos grandes etapas. La fase dependiente de luz, que solamente es producción de ATP, producción de NAD reducido, bueno, y como consecuencia producción de oxígeno, pero como dije, a esto el oxígeno ya no importa. Y la segunda etapa, la captura o fijación de CO2 para producir compuestos orgánicos de carbono, ¿sí? Eso sería como a grandes rasgos lo que corresponde a nuestra fotosíntesis en general. Pero esto ya ustedes lo sabían. Esto, digamos, es como lo que ustedes empezaron o la información que a lo mejor tuvieron en alguna etapa de sus clases de biología de la prepa, porque, bueno, pues creo que ningún otro curso de la facultad que han llevado hasta ahorita habían mencionado la fotosíntesis, ¿no? Según sus clases o las pocas clases que han llevado en el primer semestre y pues apenas que están llevando celular, ¿sí? Bueno, ya es en general. Ahora, ¿cómo se reparte estas actividades? Como les dije, la mayoría de las plantas hacen todo estos dos procesos en el mismo cloroplasto, pero hay algunas plantas más especializadas y además más eficientes en estos procesos que lo hacen por separado. Una parte la hacen en un tipo de cloroplastos y la otra la hacen en otro tipo de cloroplastos. Pero bueno, ahorita vamos a suponer que todas las hacen en el mismo cloroplasto. Entonces, la parte que aquí representa, ¿sí? Las reacciones dependientes de la luz van a ser en las membranas de los tilacoides. Ya habíamos hablado de los tilacoides, que son precisamente estos pequeños como pocitos, como pequeños, ¿qué será? Cavidades, ¿sí? Compartimentos también se puede decir, que, bueno, pues cuando son varios acumulados o varios apilados, se llaman grana, pero son cúmulos de tilacoides, ¿no?
es continuo, aquí se ven como separados, pero se supone que hay continuidad entre todos ellos, ¿sí? Ahí es donde se llevan a cabo las reacciones de la luz, ahí están los pigmentos. Otra cosa importante de los pigmentos, que los pigmentos son como lípidos, pero lípidos especiales, no cualquier lípido. Entonces, tienen una relación muy estrecha con las membranas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante estos pigmentos sobre la membrana, estas reacciones sobre la membrana. Luego, ya que se produce el ATP y el NAD reducido, pues entonces sí, en el estroma, ahora viene reacciones independientes de la luz. En el estroma, ¿sí? O sea, fuera de las membranas, para la fijación de CO2 y la formación posterior de la materia prima para los glúcidos o azúcares, ¿sí? Entonces, así es como se van a dividir las funciones. Luego, la mayoría lo harían así, ¿sí? Después vamos a ver cuáles serían las diferencias y por qué algunas plantas son más eficientes que otras, porque unas producen más carbohidratos que otras. Por ejemplo, se supone que las plantas de las que nos alimentamos o de las que explotamos para sacar recursos, por ejemplo, ¿como cuál se les ocurre de las que nos alimentamos? A ver, menciónenme algunas. El maíz. El maíz, ajá, de los principales, ¿cuál más? La caña de azúcar, exacto, ¿qué más? Nada más nos alimentamos de esas, nada más cultiva. O de la papa. La papa, bueno, pues sí, la papa, nada más que la papa no es una planta, proviene de una planta, pero la papa es una raíz, ¿no? Entonces, una raíz modificada. Entonces, vamos a dejar a un lado la papa, porque no es la planta como tal. A ver, ¿qué otra que sea planta? ¿El trigo podría ser? El trigo, claro, el trigo, sí, muy importante, hay como el trigo y el maíz, La ¿no? avena. Ajá, todas, podemos decir que la avena, casi todas las gramíneas, la avena, aunque bueno, el sorgo, aunque no nos alimentamos del sorgo, por la calidad del grano, pero pues es equivalente al trigo. La cebada, aunque no bueno, indirectamente nos alimentamos de la cebada, la usan más bien para hacer la cerveza, pero bueno, finalmente, pues también consumimos esa, ¿no? Sí, todas estas plantas, ¿sí? Se dice que son plantas muy eficientes en la captación de carbono. Vamos a ver, a gente, ¿por qué? Yo no me alimentaría, por ejemplo, a ver, de una plantita, pues no sé, una plantita del camino, las dientes de león, o una hierba ahí, pues no sé, muchas hierbitas. A lo mejor algunas personas pues llegan a tener cierto gusto por algunas hierbas, pero hay otras que ni aportan nada y que solamente les van a dar fibra. Por ejemplo, los nopales. ¿A quién no le gustan los nopales? O sea, hemos tenido culturalmente el consumo de esta cactácea, ¿no? Pero, ¿creen que nos puede aportar muchos nutrientes de carbono que sean asimilables? O sea, no podemos negar que tenga, carbono, la fibra es carbono, ¿no? Pero, ¿realmente nos aporta nutrientes? En carbohidratos creo que muy pocos. Muy pocos, lo que nos aporta es fibra, mucha fibra, pero que yo sepa, los humanos no podemos degradar la celulosa, que es de lo que principalmente está formado, muchas de las plantas, ¿no? Entonces, de lo que consumimos de muchas plantas, sí, prácticamente, pues, es de la fibra, pero, pues, no precisamente que la asimilemos, de fibras, minerales, un poco de agua o líquidos, pero realmente los que nos aportan ese contenido, pues, de energético, contenido de compuestos de carbono importantes como los azúcares y los almidones en general, son de esas plantas principalmente, de las plantas que le llaman que son, energéticamente más productivas y tienen una estrategia adaptativa que las hace muy eficientes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, a pesar de que todas estas plantas, independientemente de dónde lo lleven a cabo, o si son eficientes o no tan eficientes, sobreviven. O sea, los nopales, pues ellos hacen su fotosíntesis muy lenta, a lo mejor no tan eficiente, pero sirve para que sobrevivan. Pero no les va a quedar energía para
que los consumidores, para que los heterótrofos, pues podamos aprovechar. O sea, si ustedes se alimentan nada más de nopales, pues van a estar desnutridos, no van a tener suficiente energía. ¿Por qué? Porque no les aporta suficiente carbono del tipo asimilable. Carbono de fibra no es asimilable. Carbono de celulosa, ¿sí? De bagazo, de hemicelulosa, de gilanosa. Ustedes van a ver en su materia de bioquímica todo el metabolismo y todos los tipos de carbohidratos que existen. Entonces, todo lo que tiene, por ejemplo, la fibra de las plantas, no la asimilamos, ¿sí? Bueno, eso nada más por poner algunos ejemplos. Después vamos a ver cosas más, más en cuanto a procesos bioquímicos. Aquí me interesa ver el proceso también bioquímico y celular. Bueno, entonces, vamos a dejar un tanto a las bacterias, ya no voy a hablar de las bacterias. Las bacterias tienen una forma muy simple de hacer su energía. Nada más aquí les pongo este ejemplo, pero bueno, ya no los voy a llenar de información, nada más así rápido. Las bacterias tienen una forma muy rápida de hacer fotosíntesis a través de una serie de complejos enzimáticos que tienen clorofila, que de hecho se llama bacterioclorofila, ¿no? Nada más para hacerla diferente, que es muy semejante a la clorofila de las plantas, pero bueno. Entonces, en un proceso muy rápido, cíclico, un complejo, dos complejos, rápidamente, ¿sí? Obtienen ATP, ¿sí? Tienen una ATP sintetasa en sus membranas, igual que el ATP sintetasa de las mitocondrias, y de forma instantánea pueden producir ATP, que como no tienen otro tipo de organelo, pues ahí es la misma célula que está aprovechando ese ATP, ya sea que para que lo consuma o tienen como alternativa, no todas, pero también pueden captar compuestos de carbono. Muchas de las bacterias no hacen captación de carbono para otro metabolismo porque sería como muy caro. Mejor lo aprovechan, caro en el sentido energético, mejor lo aprovechan de forma asimilable. Pero en el caso de las plantas o de la mayoría de las células o en los cloroplastos que producen la fotosíntesis, el proceso es más complejo. Y aquí les presento pues toda la parte que corresponde a la, a la fotosíntesis de tipo luminosa, también conocida como fotofosforilación acíclica. Nada más recordar que en las bacterias, como les dije, es un proceso muy cortito y por eso se llama cíclica, o sea, un pequeño ciclo entre 1, 2, 3, 4 elementos proteicos de la membrana y es suficiente para generar potencial de membrana, potencial electroquímico y abrir los canales de la ATP sintetasa. Es muy corto, pero es muy rápido. En el caso de la parte luminosa de los cloroplastos, ya hablando de eucariotes, pues el proceso es un poquito más largo, ¿sí? Pero igual también deficiente para la producción de ATP. Entonces, esto pues no les recuerda también la cadena respiratoria. De hecho, es una cadena transportadora de electrones, pero no respiratoria. Es una cadena transportadora de electrones, pero de la fotosíntesis. Igual que en la respiración, también se da el mismo proceso. ¿Por qué? Porque la enzima que está acoplada a la ATP sintetasa funciona exactamente igual que en la mitocondria. Necesita o requiere la participación de potencial químico, ¿sí? Generado por la luz, pero finalmente se requiere ese potencial eléctrico para activar a los canales dependientes de voltaje que permiten la entrada de protones. Se genera también la fuerza protomotriz y la generación de ATP, pero la cantidad de ATP que se lleva a cabo por cada cadena o cada complejo enzimático, bueno, aquí dice acíclica, es lo mismo que decir lineal, ¿sí? Es transferencia de electrones lineal, pero pues como ya habíamos mencionado, pues en una cadena respiratoria, pues a lo mejor se produce más ATP. Aquí por una sola cadena completa, pues se produce un ATP. Pero no importa, ¿por qué? Porque se hace no durante todo el día o no durante todas las horas de luz,
pero sí una buena parte, y bueno, constantemente. Y bueno, pues si vemos que la captura o el viaje de la luz es a una velocidad muy, muy alta, pues la producción o la productividad de ATP puede ser también muy, muy rápida, aunque solo se forma un ATP por cada cadena completa de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, tenemos varios complejos, aquí le llamamos complejo o le llamamos pH en inglés, de fotosíntesis, o complejo de fotosistema 1, complejo de fotosistema 2, complejo citocromo, otra vez vemos la participación de los citocromos, ¿sí? ¿Se acuerdan del cofactor de la coenzima Q? Aquí es PQ, P de fotosíntesis, casi todos los nombres, por ejemplo, el NAD es NADP, NAD de fotosíntesis, pero igual es el mismo NAD, ¿sí? Plastocianina, ¿sí? O es otro complejo enzimático, igual que la quinona, también es un transportador de electrones, porque los complejos, tanto el fotosistema 1, fotosistema 2 y el citocromo son fijos. Los que se transfieren, los que se mueven, son las coenzimas Q y la coenzima C, y otra que le llamamos FEDEC, que funciona o que tiene la misma función que el citocromo C. Y tenemos una enzima NAD reductasa, una muy parecida a la que teníamos también en respiración, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso inicial es, bueno, pues la luz, los fotosistemas son los únicos que van a captar la luz. Entonces tenemos fotosistema 2, fotosistema 1. Adentro del fotosistema, en el interior del complejo enzimático, ¿sí? Realmente es un complejo enzimático, hay un sitio de reacción que está formado por clorofilas, ¿sí? O sea, en el interior del complejo, de los complejos o fotosistemas, hay clorofilas, ¿sí? O sea, adentro, en la parte hidrofóbica, porque son parte como lípidos o lípidos especiales, no son precisamente lípidos, pero tienen cierta semejanza con un lípido, ¿sí? Y ahí es donde se capta o se captura la luz, y en el interior la enzima que está en el interior del fotosistema es la que rompe el agua con la energía que acumulan las clorofilas, liberándose, entonces, o rompiéndose el agua en 2 protones, 4 electrones, 2 de 2 y un oxígeno, ¿sí? Y empieza la transferencia de electrones que va de fotosistema 2 a la PQ, a la coenzima Q, luego de Q al citocromo, del citocromo al complejo PC, del PC al fotosistema 1, y otra vez se vuelve a elevar la energía del electrón y pasa a los otros complejos, y finalmente en el interior de la enzima NAD reductasa se produce NAD. Pero, ¿sí? Recuerden, el NAD, pues se acuerdan que habíamos visto que era una molécula que era un agente reductor muy fuerte, o sea, como que le gusta regalar los electrones, le gusta cederlos. También les había dicho que era como muy facilita, ¿no? De que, pues le encanta regalar cosas, ¿no? Entonces, pues hay que resguardarla, o sea, el NAD no se queda así como que tan libre, se queda dentro de la enzima para que no siga reaccionando. ¿Se acuerdan en la cadena respiratoria que la última molécula era el agua? ¿No? Pero el agua ya no reaccionaba, el agua ya quedaba como molécula final. En este caso, la molécula final de esta cadena de transportador de electrones es el NAD reducido, pero tiene que estar resguardado hasta que vaya a participar en las siguientes reacciones. Las siguientes reacciones, o sea, va a participar en los procesos de captura y transformación de CO2, más bien de transformación de CO2, porque, bueno, el NAD no lo captura, sino es una enzima, pero el NAD aporta los electrones, ¿sí? Bueno, y en este paso, o en esta transferencia de electrones, tenemos que el citocromo es la única enzima que transfiere protones. Bueno, se liberan en el primer fotosistema, bueno, en el fotosistema 2, se liberan 2 protones, pero de forma simple, solo el citocromo
el único citocromo que hay, lo bombea. El caso es que tenemos en los espacios entre los tilacoides, entre el espacio intermembranal, se genera un gradiente de protones mucho más alto en el espacio que abajo tenemos el estroma, o sea, la parte no membranosa, y entonces empieza la generación del potencial de membrana, el potencial generado por las reacciones de oxidorreducción, por el paso de electrones, por el paso de protones, y entonces generar el voltaje necesario para que la ATP sintetasa empiece a abrir y empiece a avanzar o empiece a activar el paso de protones y empiece la síntesis de ATP. Y este ATP pues se queda en el estroma y luego junto con el NAD van a participar en la segunda etapa, en la etapa de captura o fijación de CO2. ¿Sí? Entonces así de simple, semeja mucho la cadena respiratoria, pero bueno, en este caso una cadena también transportadora de electrones, pero generada por la luz. Y pues aquí sí podríamos comparar que, bueno, aquí empieza con el agua y termina con el NAD reducido. En la respiración era al revés, empezaba con el NAD reducido y terminaba con el agua, ¿no? En este sentido, a lo mejor sí es la reacción opuesta a la respiración, o sea, la fotosíntesis es la reacción opuesta a la respiración, pero si se dan cuenta, es lo mismo en cuanto a la transferencia de electrones, el paso de electrones y el bombeo de protones para generar este potencial de membrana. Las membranas otra vez son protagonistas en el proceso porque permiten fenómenos como la apertura de canales iónicos y en este caso así funciona la enzima. La ATP sintetasa es exactamente igual, su porción F0, su porción F1, la región globular, la región de canales, exactamente la misma que en la mitocondria. Entonces, otra vez aquí vemos el mismo fenómeno, el mismo tipo de origen molecular en cuanto a la ATP sintetasa. ¿Cómo es posible que siendo organelos tan diferentes, con funciones aparentemente tan diferentes, tengan una enzima en común tan importante? Quiere decir que, pues, entre ellas tuvo que haber también un ancestro común, ¿sí? Y si no, una célula procarionte ancestra, sí, un ancestro molecular, que sería pues la que formó la ATP sintetasa. ¿Sí? ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿Dudas? Perdón, ya me dio un ataque de tos, pero ya, creo que ya, ya estoy mejor. Bueno, pues vamos a continuar. Quería también encontrar un video, un pequeño video que les puse. En lo que me vuelve la voz. Bueno, ya vimos esta parte. Otra forma de mostrarlo o de representarlo, pues es igual una parte de la membrana del tilacoide, la membrana del cloroplasto, la membrana interna. Aquí nada más un pequeño compartimento, aquí lo representan cerrado, pero igual nos está marcando los complejos enzimáticos que están sobre membrana, que participan en la cadena transportadora de electrones, pero estimulada por la luz, o sea, el rompimiento del agua es muy importante, ¿sí? El agua que tenemos aquí, a través de los pigmentos que absorben la luz en la enzima. O sea, los pigmentos no rompen el agua, los pigmentos concentran la luz para que vaya a un punto muy específico y entonces en ese momento pues se produzca la reacción y la enzima sea la que capte los protones, los electrones, ¿sí? Se bombean los protones, se quedan en el lumen, es el espacio intermembranoso, ¿sí? Se transfieren los electrones, por otro lado, sobre la membrana con la coenzima Q, luego el citocromo a su vez, con la transferencia de electrones, bombea más protones al espacio intermembranoso, entonces podemos decir que nada más son 4 y 2, 6 protones al espacio por cada ciclo, o más bien por cada cadena, hasta terminar con la enzima reductasa que va a producir el NADPH reducido y ahí termina la cadena, la reacción.
y luego el NAP, ya sea que se quede metida o adentro de la enzima para que no reaccione, o que vaya directamente y se acople directamente a la parte, todo lo de afuera, pues sería el estroma, la parte no membranosa, y se vaya directamente a ciclo de Calvin, donde se fija el CO2, ¿sí? Entonces, no se puede quedar ahí nadando o flotando el NAD reducido, sino que tiene que unirse a la molécula donde va a reaccionar, porque recuerden que es muy reactiva, ¿sí? Y bueno, por otro lado, ya con el bombeo de protones, pues ya se generó el potencial de membrana, ¿sí? La polarización, la generación de voltaje que va a servir o va a permitir la apertura de los canales iónicos. Ahora aquí se llama CF0, ¿sí? De cloroplasto, a diferencia de la mitocondria, ahí nada más se llamaba F0. Aquí es CF1, ¿sí? O sea, la F1 de cloroplasto. Y bueno, pues permitir el paso continuo de protones que va precisamente a generar la fuerza protomotriz para producir ATP. Dicen, bueno, pues son 4 y 2, 6 protones, pero imagínense, la velocidad con que fluyen los electrones en esta cadena, pues es infinita, ¿sí? A una velocidad enorme, porque pues, estamos hablando de velocidades de la luz, la velocidad de los fotones. Entonces, aunque se produzca por cada cadena, por cada proceso de transferencia de electrones del primer al último complejo enzimático, ¿sí? Y que se podrían formar nada más un ATP, pero de forma instantánea, muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, realmente son mucho, pero este ATP no va a quedar disponible para las células, se va a quedar dentro del estroma del cloroplasto, ¿sí? Y bueno, y aquí les puse, ay, ¿dónde está? Un pequeño video, es nada más una animación, pero que nos da una idea más, pues, a lo mejor un poquito más clara de cómo está, ¿no? Porque, bueno, ustedes, tienen la ventaja de que no nada más pueden ver las imágenes en el libro, las imágenes en Google, sino que también pueden ver videos, ¿sí? Cosa que, bueno, pues a nosotros no nos tocó, pero, pues, ahora también ya lo podemos admirar. A ver, entonces, no se ve muy grande, déjenme ver si lo puedo agrandar. No, aquí no se puede agrandar. Ay, ¿qué pasó? Esta es la cutícula de la hoja, los estomas, el interior de las células, y cada célula, pues, va a tener sus propios cloroplastos. Ahora sí nos vamos a una sola célula. Aquí está medio raro porque no forma tejido, ¿verdad? Pues se supone que es un tejido, pero estamos en el interior de la célula. Y, pues, se supone que va a buscar a los cloroplastos, se va a meter a los cloroplastos. Ahí están los tilacoides, son esos platitos como apilados que se intercomunican por esas ramificaciones de la membrana, ¿sí? Pero también tenemos la región donde no, o sea, toda esa superficie, ahí están todos los complejos enzimáticos que hacen la fase luminosa. Ahí se ve en la membrana y tenemos a todos los complejos, fotosistema 1, 2, el citocromo, tenemos ¿qué más? Las platocianinas, plastoquinonas, las nabreductasas, pues, el agua, el oxígeno que se va a ir liberando, la producción de ATP,
¿sí? Principalmente aquí esas bolitas que se ven ahí, como nadando, volando, son los ATPs. ¿Sí? El NAD también es lo que se produce en la fase luminosa. Y todo lo que es en la parte del fondo, pues serían las membranas de los tilacoides. Bueno. Esa es una representación. Igual les dejo la liga. Ay, ¿qué pasó? Ya no me deja cambiar. La liga de del video. Ahí está. Pero bueno, en resumen, o sea, todo lo que ya mencioné, pues está aquí más o menos explicado en la diapositiva. Nada más es interpretarla, pues ya lo mismo que dije. Entonces tenemos, en este caso, FS son los fotosistemas, o sea, complejos enzimáticos que se activa y se oxida ¿para qué? Para enviar o transferir electrones, menos que pasan a otro complejo, que es la FD o FDX o ferredoxina, y finalmente sirve esa transferencia de electrones para producir una molécula de alto poder reductor. Esto es lo que va a interesar o lo que va a importar, porque va a ser elemento clave para la etapa o la siguiente etapa, en la no luminosa, para la fijación o transformación del CO2 para producir compuestos de carbono. Luego, el fotosistema 1 se va a regenerar recibiendo constantemente electrones del fotosistema 2. El primero que actúa es el fotosistema 2, es donde se rompe el agua, donde se inicia la transferencia de electrones, ¿sí? La corriente transportadora de electrones y se liberan protones, ¿sí? Y pasa directamente a la PQ, a la coenzima PQ o la enzima Q también, luego de ahí al citocromo B, ¿sí? Y luego a la plastocianina, ¿sí? Y todo este proceso hasta el final va a generar otra vez la fuerza protomotriz para producir ATP finalmente. ¿Por qué? Porque se genera el gradiente electroquímico, muchos protones en ese pequeño espacio intermembranoso, poco afuera, en el estroma, y finalmente se genera la corriente para el paso o el flujo constante, continuo de protones, por eso ahí la fuerza protomotriz, que va a mover a la ATP sintetasa. Entonces, el fotosistema F2 o fotosistema 2 oxida, o el oxidado, o sea, que pierde los electrones, se regenera extrayendo electrones del agua. Ya sabemos que los toma del agua el siguiente ciclo y el siguiente y el siguiente. Y hay una liberación final de oxígeno, porque lo que importa aquí es el agua, no el oxígeno. Acuérdense, el oxígeno se libera y ya no participa, es un desecho del cloroplasto. Bueno, ¿quiénes lo llevan a cabo este proceso, esta forma así lineal o acíclica de la fotosíntesis? Tanto las cianobacterias, a pesar de que son procariontes, y plantas. Hay otro tipo de fotosíntesis que también hacen otras bacterias diferentes a las cianobacterias, porque no producen oxígeno. Hay otras fotosíntesis mucho más simples, pero en esas, por ejemplo, la de las bacterias azufrosas, su nombre lo dice, liberan azufre en lugar de liberar oxígeno, ¿no? Y por ahí vemos, no sé, en mantos acuíferos o en los famosos geysers, en donde salen, pues, de yacimientos subterráneos a manera de vapores de azufre. Hay muchas bacterias precisamente azufrosas que se alimentan de los sustratos de ahí y también eliminan o liberan azufre, ¿no? Bueno, igual en tanto en las cianobacterias como las plantas, el donador exógeno de electrones, como ya lo mencioné, es el agua, ¿sí? Eleva la energía, vamos a ver cómo se lleva este proceso. Realmente el que eleva la energía, el que excita el electrón es la luz, ¿sí? Entonces, no nada más lo saca de la molécula del agua, sino también lo excita y eleva a un nivel energético más externo. Recuerden que, pues si se acuerdan del átomo, que tiene electrones, que tiene protones, que tiene núcleo,
Entonces, el electrón, entre más alejado esté del núcleo, más alejado de sus órbitas esté, pues va a ser más reactivo, al grado tal de que puede estar deslocalizado, puede estar afuera de las órbitas, que es lo que realmente hace la luz, excitar y deslocalizar al electrón. Un electrón, entre más deslocalizado o excitado esté, pues más energía va a tener, ¿sí? Y va a ser más fácil que pueda transferirse de una molécula a otra. Entonces, esto tiene que ver con los niveles energéticos del átomo. El fotosistema 1 también se conoce como P700. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere esto de P700, y el otro se llama P680, que tiene que ver con la longitud de onda con la que se activan o que trabajan de forma más eficiente o absorben luz a esa longitud de onda. Entonces, el fotosistema 1, conocido como P700, no es suficiente oxidante, o sea, que transfiere electrones, pero esos, o sea, no tiene la energía ni las clorofilas suficientes para extraer directamente del agua. Solamente el fotosistema 2, que es P680, es el que extrae el agua, es el inicial. Entonces se dice que hay una adaptación evolutiva en cianobacterias, por ejemplo, que acopla un fotosistema adicional. Bueno, fue, digamos, la primera vez, podemos pensar que son las primeras formas de organismos que obtuvieron ese segundo fotosistema. El resto de las bacterias tienen solo el fotosistema 1. Como dije, es un proceso muy corto, muy rápido y es cíclico. Las cianobacterias y las plantas, aparte, tienen otro fotosistema que sí es capaz de sacar los electrones del agua, ¿sí? Y liberar oxígeno. Entonces, y además es un proceso acíclico, o sea, más largo, un poquito más lento, pero más eficiente porque permite tener una forma de liberación o excitación de los electrones más activa, ¿sí? Acopla el fotosistema adicional FS2 o P680 con una energía más alta, o sea, con mayor energía que el fotosistema 1, que tiene nada más las bacterias que no hacen fotosíntesis acíclica y que en este caso pues funcionan de forma paralela. ¿Esto qué tiene que ver? Ahorita les explico los niveles energéticos. De lo que estoy hablando es de los niveles energéticos que alcanza el electrón, ¿sí? Cuando es excitado por la luz. Entonces tenemos el esquema energético del viaje del electrón en la fotosíntesis, también conocido como esquema Z, ¿sí? Entonces ahí lo ponen como scheme, pero bueno, así como que parezca una Z completa, pues más bien parece una N o una Z de lado, ¿no? O sea, volteada. Pero bueno, aquí lo importante no es que si parece N o parece Z, sino lo importante es ver cómo es el viaje electrónico de los electrones. Entonces tenemos una escala a la izquierda, en donde, bueno, pues tenemos representado como E0, que es la medida del voltaje, y bueno, en 0 pues es nivel medio, valores positivos es baja energía, valores negativos es energía alta. Entonces tenemos un nivel basal de poca energía o nada de energía de los electrones en el agua. Están atrapados en el agua, recuerden que no está reactivo, si no está deslocalizado el electrón, está formando enlace covalente cerrado, el electrón está neutralizado con sus protones, entonces no tiene energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando incide la luz en el fotosistema P680, que tiene sus clorofilas que concentran la luz y rompe el electrón, ¿sí? Generando, bueno, rompimiento del oxígeno y el hidrógeno, y eleva la energía del electrón, o sea, lo deslocaliza, lo excita y lo eleva a una potencia y a un voltaje de menos 0.75 volts, o sea, mucho más alto del basal. O sea, esta cantidad enorme es lo que decía que no tenía, este es el fotosistema 2, el que estamos hablando, que el fotosistema 1, que tienen muchas de las bacterias que hacen fotosíntesis,
pero que no permite, digamos, romper el agua, sino que rompen otros sustratos, pero no el agua, el azufre, por ejemplo, el ácido sulfídrico, que es más fácil, pero en este caso es el agua el que logra romper este fotosistema, eleva el nivel energético o la excitación del electrón y luego empieza como a bajar. O sea, tiene que haber una molécula, una enzima, precisamente que lo capture, como la papa caliente, que te la avientan a una velocidad enorme, pues necesitas, no sé, un guante de catcher, algo que detenga, ¿no?, esa velocidad, esa energía que tiene este electrón, y entonces podemos decir que las enzimas o las moléculas que están tanto en el fotosistema 2 van a capturar o recibir esa energía del electrón y lo va a pasar a otro, a la pH, que sería otro complejo enzimático, pero ya fuera de la enzima, digamos el coenzima o cofactor. Luego viene la coenzima Q, luego llega hasta el citocromo, que también es un complejo enzimático, ¿sí? Y el citocromo se lo pasa a la siguiente. Entonces, aquí, a través de reacciones de óxido-reducción o óxido-reducción, pero vean cómo empieza a bajar, a decaer el nivel energético del electrón. Las flechitas amarillas nos están indicando cómo va bajando el nivel energético, ya casi estamos en más 0.5, y entonces incide o se lo lleva el electrón el fotosistema 1 o P700, y otra vez con sus clorofilas, con sus pigmentos, vuelven a elevar el nivel energético del electrón a un nivel incluso mayor que el fotosistema 2, ¿sí? Pero lo agarró, digamos, ya deslocalizado, ya lo tomó el electrón libre, ya no había que sacarlo como el primero del agua, sino que ya está libre, ya está deslocalizado y solamente lo impulsa para alcanzar otro nivel energético y otra vez seguir otro que lo cache, otro que detenga a la papa caliente, el electrón energético, y empezar a bajar, pasando de molécula a molécula, de complejo enzimático, hasta que la enzima NAS reductasa lo toma, ¿sí? Pero no lo hubiera podido tomar hasta acá abajo, donde está el fotosistema 2, ni a la mitad. Tenía que ser un nivel energético, pues, alto, ¿no? Y en este caso, pues, lo toma para reducir al NAD y terminar en este estado reducido de la molécula, pero tiene que estar protegido. El NAD no puede quedarse libre porque si no puede perder fácilmente los electrones. Y ahí termina la etapa o el flujo de electrones, pero bueno, por eso se dice que el electrón pues sufre una serie de cambios de niveles energéticos, ¿sí? Y de esta manera, evolutivamente, molecularmente, pues tenemos este proceso eficiente para la producción ahora del gradiente electroquímico. ¿Todo esto para qué? Aquí no vemos el viaje de los protones, pero se supone que esto está acoplado a la liberación de protones para generar el gradiente electroquímico, ¿sí? Ahora, les decía que los fotosistemas, pues, también tienen su nombre por el tipo de longitud de onda que tienen su máximo de absorción o donde tienen una mayor absorción, no su máximo, pero sí una mayor absorción. Y tiene que ver con la longitud de onda. Entonces sabemos que, o ustedes deben saber, que la luz viaja por ondas, ¿no? O sea, que si tenemos longitudes de onda muy pequeñitas, es una luz, bueno, cercano, tenemos componentes de luz que proviene del sol, pero no nada más tenemos la luz blanca, que es la que nosotros podemos percibir, sino que también hay otros tipos de longitudes de onda muy pequeñitas, como la luz ultravioleta, que aunque no la percibimos ni la vemos, pero sabemos que está ahí, ¿no? O longitudes de onda muy grandes. Y esas longitudes de onda, o sea, el tamaño del valle que forma la longitud, o sea, entre más cortita, menor longitud, entre más larga, pues mayor longitud, se mide por nanómetros, ¿sí? La longitud, o sea, la forma de viajar de la luz en onda se mide por nanómetros. Entonces, siendo muy pequeñitas, muy penetrantes,
¿sí? O sea, nosotros no sentimos la luz ultravioleta, pero puede atravesar nuestra piel, puede llegar hasta los huesos, puede llegar hasta los núcleos de nuestras células y romper el ADN. Y no lo sentimos, no lo vamos a sentir, ¿sí? Igual como muchos otros, pues, longitudes de onda o, por ejemplo, los rayos X, que también sirve precisamente para tomarnos esa captura de nuestros huesos, ¿no? Y también son mucho más pequeños que los rayos UV. Por otro lado, tenemos a las longitudes de onda muy grandes. Si ustedes se acercan al espectro del infrarrojo, que de hecho, pues, existen, lámparas de luz, infrarroja, se siente el calor, o sea, no penetra por el tamaño de la longitud, pero sí genera una gran cantidad de calor. No entra a lo mejor hacia los huesos, hacia el interior de nuestro, organismo, pero sí sentimos a nivel superficial una gran radiación de calor. Bueno, nos vamos a quedar con la luz del espectro visible, ¿sí? O la luz del arco iris, que ya todo el mundo conoce, que bueno, pues sabemos que la luz blanca se descompone en diferentes longitudes de onda, siendo el rango de luz visible entre los 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Entonces, bueno, se supone que el fotosistema P680, pues está casi entre el anaranjadito y el P700 completamente en el espectro del rojo. ¿Qué significa? Que a pesar de que pueden absorber, pues, parte de la luz, ¿sí? Absorben mejor en los espectros cercanos a naranja y rojo. Tienen otro espectro de absorción, de hecho tienen 2 formas de absorción, pero el de los 680 y 700 es más amplio. Y el de los azules, entre el 480 y 500, azul verdoso, ¿sí? Más bien azul, antes de los 500, también pueden absorber. ¿Y qué pasa con los verdes, amarillo, amarillo verdoso, amarillo anaranjado? En esas longitudes de onda no absorben las clorofilas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la clorofila. Esta clorofila, pues si nos damos cuenta, es un anillo pirrólico, un anillo de resonancia, varios compuestos aromáticos, ¿sí? Formando clústeres con un centro de magnesio, un centro metálico, que ahí es donde realmente incide la luz, se concentra y permite precisamente cuando chocan los electrones lanzarlos, deslocalizarlos, porque hay resonancia de los anillos y además ayudado o apoyado por los fotones que inciden precisamente en las clorofilas. Entonces tenemos una parte polar, todos estos, esta cabeza pirrólica que le llaman, ¿sí? Es la parte polar y luego tenemos una cadenita, ¿sí? de hidrocarburos, pues de carbonos que nos recuerdan a los ácidos grasos, ¿verdad? Que se llama cola de fitol, pero es como un ácido graso. Entonces las clorofilas tienen una cabeza polar y una cadena de hidrocarburos o un ácido graso, ¿sí? No es tan larga, sencillamente no sé, serían aproximadamente, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a lo mucho 16 carbonos, ¿sí? En cuanto en forma lineal, ¿no? Entonces, es un ácido graso corto, relativamente corto, ¿sí? Pero esta capacidad, esta polaridad que tiene, anfipática, le permite asociarse, o estar como muy, muy cómoda o muy, muy fácilmente asociada con las membranas del tilacoide, pero está dentro de un complejo también proteico, ¿sí? Entonces, las proteínas inmersas en la región tanto hidrofóbica como hidrofílica y también los pigmentos, que además son más pequeñitos, en la región hidrofóbica e hidrofílica de la membrana del cloroplasto. Tenemos 2 tipos de clorofila. La clorofila A, que la única diferencia es en el grupo, en este caso ¿cómo se llama? El grupo funcional, ¿sí? Que en la clorofila A es un metano y en la clorofila B es un hidroxilo, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería como la diferencia entre uno y otro. Lo demás es exactamente lo mismo. La única diferencia es que la clorofila A
absorbe más en cierta longitud de onda y la clorofila B muy cercanos también, pero en otra longitud de onda diferente a la de la A. Y bueno, esto sería como parte del espectro de absorción de las clorofilas. Igual abajo vemos como que el arco iris, los colores del arco iris. Entonces tenemos que la clorofila B tiene un máximo de absorción entre los cercano a los colores azules, azul claro. La clorofila A, que serían estos puntitos como grises, bueno, como un poquito discontinuos, pero más grises o café por ahí, cercano a 400, o sea, azulito más oscuro. Y luego tienen un segundo espectro, la clorofila B, bueno, aquí está desplazado, esta rayita corresponde a 700 nanómetros, no, 680, y la última es de 700 nanómetros. La clorofila A tiene un máximo de absorción en 700, de ahí del P700, o sea que el fotosistema P700 tiene más clorofila A, porque tiene su máximo de absorción en 700 nanómetros. Y el otro complejo, el fotosistema P680, tiene más clorofila B, porque tiene su segundo máximo pico de absorción en 680 nanómetros. A eso se refiere P700 y P680. ¿Sí? Pero ambos otros sistemas, los dos tienen tanto clorofila A como clorofila B, pero tienen diferente concentración de una y otra. Y ahora vean, en la región de los colores verdes, bueno, de verde clarito, verde azuloso, ¿sí? En verde, completamente verde, verde amarillo y amarillo, prácticamente se baja la gráfica, no hay absorción de las clorofilas de esa longitud de onda. Entonces, sí hay preferencia por el tipo de luz. De hecho, bueno, pues ya cuando hablamos de fisiología vegetal, cuando hablamos ya de la tecnología, por ejemplo, de la producción de ciertas plantas en invernaderos, ya muy especializados y muy tecnificados, bueno, pues se les da cierta radiación con luces amarillas, perdón, luces azules y rojas, que les va a generar una mejor tasa de fotosíntesis, pues dependiendo para qué quieran a la planta, ¿no? Pues a lo mejor si les interesa, no sé, plantas de ornato, pues para la producción de flor o plantas para la producción. Es difícil que en un invernadero vayan a cultivar, no sé, maíz o trigo. Se supone que eso se hace en grandes extensiones al aire libre, directamente. No tienen impedimento de estar en contacto con la luz completa. Ahí sí la única limitante es el agua, la hidratación, pero si hablamos de condiciones de invernadero, sabemos que las plantas de invernadero pues, son más caras porque pues, están más tecnificadas. ¿Sí? Bueno, pero eso es otra cosa. Pero sí es importante saber en qué espectro de absorción de la luz tiene mayor eficiencia la tasa de fotosíntesis. ¿Sí? Bueno, pero no son los únicos pigmentos, ¿verdad? Si han escuchado hablar de los carotenos. ¿Qué saben de los carotenos? A ver, cuéntenme. ¿Qué les dicen de los carotenos? El licopeno, que es muy famoso, betacarotenos, gammacarotenos. ¿No? Aunque sea para otros fines. Creo que son pigmentos de algunas especies de verduras color naranja, algo así había escuchado. Por ejemplo, las zanahorias y así. Ajá, las zanahorias tienen mucho betacarotenos. Los carotenos en general, bueno, ya si lo vemos a nivel nutricional, pues se dice que son altamente antioxidantes, ¿no? Y además son precursores de muchas vitaminas, por eso es importante consumirlos, ¿sí? Pero bueno, eso es como nosotros ya los explotamos, ya les damos como el valor nutricional, ¿no? El valor agregado a la nutrición. Pero bueno, para la planta no le sirve para eso. O sea, la planta no es que, digamos, esté funcionando como antioxidante o que esté funcionando como así tener
Por ejemplo, pues toma mucho jugo de zanahoria y toma mucho jugo de tomate porque tienen carotenos, ¿no? El color rojo del tomate o el jitomate es el licopeno, ¿sí? Bueno, hay mucho, en cuanto a la información de los licopenos, porque dicen que son anticancerígenos. Entonces, si consumes mucho licopeno, o sea, mucho jugo de tomate, no en clamato, ni en cócteles, ahí mezclados con alcohol, no, sino que el mismo compuesto, pues tiene un gran, funciona como un gran protector porque elimina radicales libres durante, bueno, pues el proceso oxidativo, que se pueda ir a pegar, o sea, los radicales libres se pueden convertir en aductores. Un aductor es un agente que puede generar mutación. Y las mutaciones, ¿sí? En general, bueno, pues hay muchas mutaciones, pero los cánceres son producto de las mutaciones del ADN, ¿sí? Bueno, entonces eso es otro rollo, pero lo importante es que los licopenos a nivel de la planta, pues no sabemos si sirve, pero eso sirve principalmente para la atracción de pues, los consumidores, para la liberación de las semillas, porque ¿qué es lo que tenemos en un jitomate? Aparte del color, o sea, el color es para llamar la atención, ¿no? Para que llegue un animalito, un pajarito y se coma el jitomate y riegue las semillitas, ¿no? Es una estrategia adaptativa para la dispersión de semillas, ¿sí? Pero no es que el licopeno o el color rojo de ese fruto, de esa planta, pues sirva para algo en la planta. Sirve, eso sí, como un colorante o como un pigmento en general que tiene la posibilidad de absorber más longitud de onda. Para eso sirven los carotenos en el cloroplasto. O sea, que en los fotosistemas, el agente principal para el proceso de transferencia de electrones son las clorofilas, absorción de luz y transferencia de electrones después del rompimiento del agua, ¿sí? Pero, o sea, eso nada más ocurre en un fotosistema, el otro no rompe agua, pero igual transfiere electrones por la incidencia de la luz en las clorofilas. Pero como les dije, no sé si recuerdan que les dije, las clorofilas están en el interior, están en las membranas, está envuelta por la proteína, ¿sí? Y entonces podemos decir que no están de forma directa expuestas a la luz, pero nada más absorben cierta longitud de onda, no absorben todo el espectro de luz. Entonces, los carotenos en general, o sea, hay muchos tipos de carotenos, le llamamos pigmentos antena, pigmentos accesorios. ¿Y qué hacen? Captan todas las longitudes de onda, porque unos captan o absorben en una longitud, otros en otra longitud. Por ejemplo, betacarotenos, que serían los rojitos, la ficoeritrina, el rojo, ficocianina, el moradito. Entonces, junto con las clorofilas, los carotenos, acá abajo tenemos betacarotenos, ¿sí? También contribuyen a la absorción de luz, ¿sí? A otras longitudes de onda de las que no absorben las clorofilas completamente, ¿sí? Por ejemplo, hay las ficoeritrinas absorben el espectro del rojo, las ficocianinas absorben el espectro del azul, hay ciertos betacarotenos que también absorben cerca del espectro del verde, ¿sí? Entonces, que no precisamente absorben las clorofilas. Las clorofilas liberan o rechazan las ondas de luz, ¿sí? Del color verde, y de hecho la fijan en la célula, o sea, fuera del cloroplasto o en la membrana del cloroplasto, y a su vez también la pueden rechazar o emitir hacia el exterior del cloroplasto, y por eso el pigmento se fija afuera de la célula, y por eso vemos pues, los cloroplastos verdes, la célula verde en sí, y bueno, y gracias a eso también podemos ver que las plantas fijan esos colores que son rechazados o son inhibidos o eliminados por las clorofilas. O sea, como que ellas reflejan esa luz de los pigmentos o de los colores verde amarillos,
y se fija en la superficie o en la cutícula o en la epidermis de las plantas. Bueno, ¿qué más podemos decir de estos complejos? Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, se me olvidaba que tengo clase ahorita. Tengo otra clase en unos 15 minutitos. Pero bueno, ya terminamos con esto, con este tema de los complejos antena. Entonces, bueno, pues son un gran número de pigmentos que captan luz de diferente longitud de onda a las de las clorofilas, y entre todos ya cubren toda la gama completa, o no completa, pero sí una amplia gama del espectro visible, ¿sí? Entonces, no toda la luz visible, pero sí un buen número de longitudes de onda. La energía que captan o que absorben estos complejos o estos pigmentos se transfiere de uno a otro en paquetes o excitones, ¿sí? Pero estos no se oxidan, estos no transfieren electrones, solo las clorofilas. Estos no tienen estos cabezas pirrólicas. Estas cabezas en resonancia son más simples, los que les acabo de enseñar. Y bueno, pues lo que hace nada más es mandar los cuantos de luz o los fotones por resonancia inductiva. Recuerden que la luz también se transmite no nada más por ondas, sino por ondas electromagnéticas, ¿no? Bueno, de ahí los excitrones, o sea que estos cuantos de luz puedan generar la concentración de luz hasta el punto o el centro de reacción, que son las clorofilas, los que realmente tienen el centro de reacción donde se va a excitar, donde se va a elevar la energía del electrón, es en las clorofilas. Los pigmentos solamente van a transferir esos fotones, ¿sí? Bueno, pues entonces los dejamos hasta aquí porque tengo que estar en otra clase y bueno, ya también los dejo descansar un poquito. Y bueno, pues yo, por mi parte sería todo por hoy. No sé si tengan duda de la actividad que vayan a hacer para el próximo viernes. Recuerden que se entrega el viernes, no es que nos vamos a